Muy, pero muy buenas tardes para todos. Que el Señor les rebendiga y pueda conceder hoy el deseo de cada corazón. Dios tiene hoy un propósito de bendecirnos, de que la bendición sea nuestra. Lo que Dios nos da, debemos agarrarlo y trabajar para que cosas pasen en este tiempo. Esto es Buenas Noticias. Estamos desde Villa Gobernador Galvez, una ciudad pegadita al Gran Rosario, tratando de comunicarnos con ustedes, tratando de llevarles algo de la palabra de Dios. Ya me conocen y, como les decía, esto es Buenas Noticias. Lo mejor tratamos de dar, de aprender junto a ustedes, porque aprendemos juntos la palabra de Dios. No es que sea un erudito, un sabio, sino que se entiende por la palabra de Dios que Dios puede hacer algo en nosotros. Quien les habla es el hermano Salvador, y desde ya hace bastante tiempo estamos llegando a las personas por medio de la radio y hoy por medio del internet. Llevamos como 30 años ya en esto, Buenas Noticias. No es de ahora, sino hace mucho tiempo que estamos llegando a las vidas, y comprendimos que aquí podemos comunicarnos con más personas pueden escuchar la voz de Dios por medio de nuestra persona. Yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios. Pude aprender y podemos ahora nosotros aprender. ¿Usted cree que Dios puede como quien dice, dejarnos sin nada? Porque todo está permitido por Dios aquí en la tierra. Veo grandes estrellas, hombres que han tenido muchísimo, pero muchísimo dinero, es decir, no se va a terminar nunca, y de repente se encuentran en la nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque malgastaron el dinero, hicieron lo que quisieron, y cuando menos acordaron se encontraron sin el dinero en que tanta confianza tenían. Y esto nos enseña a Dios un poco de lo que se puede, de lo que nos puede pasar, de lo que le puede pasar a otras personas, no solamente a las grandes estrellas que hoy, como hombres, como mujeres, han conseguido tanto dinero, y le parece son poderosos y parece que nunca se va a acabar el dinero. Tienen la fe en el dinero, la confianza en el dinero. Todo se mueve en sus vidas por medio del dinero. Si no andan en la calle, y algunos no los conocen, andan juntando basura. Y hay gente que ha tenido 700, 800 millones de dólares a su cargo, y sin embargo están pendientes del dinero, de lo que les pasaba. Y esto sucedió en tierras de los hombres de Dios. El hombre que lo tenía todo, que fue el primer rey de Israel, que era Saúl, rey de Israel. Tenía su hijo y tenía su nieto, y estaba en ese lugar en un día como este. El hombre era poderoso, tenía gente que peleaba por ellos, tenía un ejército, y sin embargo, lamentablemente, por hacer una cosa equivocada, por hacer lo malo a los ojos de Dios, lamentablemente este hombre fue desechado y elegido otro hombre en su lugar, el segundo rey, que viene a ser David. Y me gustaría leer con ustedes, voy a leer algunos del versículo 10, capítulo 9, algunas partecitas, porque es muy largo el versículo. El 10 está hasta el capítulo 10.
Vamos a leer capítulo 9, versículo 11. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey, tu siervo hacía lo hará. Tu siervo. Y Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa con uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. La historia comienza de una manera triste porque el rey Saúl, en una guerra contra enemigos, muere. Sus hijos, los príncipes, los descendientes de él también mueren. Y muere allí un hombre que David había jurado, que era hijo del rey David, y se amaban ellos, tenían un amor especial, y el cual se llamaba Jonathan, y este hombre muere a manos del enemigo. Y Mefiboset era un niño pequeño, 5 años. Este niño lo único que hacía era disfrutar de lo que Dios le había dado a su padre, a su abuelo, el rey Saúl, y al príncipe Jonathan. Estaban ellos en la guerra y murieron, y la gente este niño disfrutaba de todo lo que tenían sus abuelos. Caminaba, corría, jugaba en los palacios porque era descendiente del rey, era un nieto del rey, y él estaba en ese lugar y tenía gente a su cargo, gente que lo cuidaba. Y vemos por lo que sucedía allá que entra temor a la gente por lo que está pasando, ¿cierto? La guerra, una guerra perdida, una guerra que tenía que ser una guerra ganada, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vemos en nosotros de qué manera el rey Saúl estaba lejos de hacer la voluntad de Dios, de buscar de Dios. Y es el momento en que Mefiboset, siendo un niño pequeño, disfrutando de todo lo que Dios le daba, disfrutando de todas las riquezas, las bendiciones que Dios le había dado en ese tiempo, por su padre Jonathan, un hombre ese sí era un hombre de Dios, pero era un príncipe, no era el rey. El rey estaba cegado y lejos de hacer la voluntad de Dios. Y fue lamentable esto porque en la primera cambio que él tuvo para dar la gloria a Dios por lo que la victoria que Dios le había dado, porque había una guerra, algo que ellos hicieron, fue para darle la gloria a Dios, pero él se dio la gloria a sí mismo. Él perdonó lo mejor de lo mejor, levantó un monolito a su nombre, y como que toda la gloria había sido de él, y no era de él, sino era de Dios, quien daba la gracia y la forma de comunicarse con Dios. Y tenía 5 años, y la gente se asusta porque llegó a sus oídos la noticia de que Saúl había muerto, de que Saúl había muerto, ¿cierto? Y como rey estaba todo perdido, entonces la gente tuvo temor y empezó a escapar, y cargaron a
a Mefiboset siendo un niño de 5 años, la mujer que lo cuidaba, y en un descuido se cae, y cae mal, pero logran escapar. Y fueron a una tierra que no producía nada, que era el lugar de Lodebar. Una tierra no fructífera, una tierra que no se podía trabajar, porque no se podía sembrar ni cosechar. Una tierra olvidada. Nadie quería estar en ese lugar, pero los que estaban eran lamentablemente miserables. Teniendo 5 años, él pudo estar junto ahí y estar en un lugar, por decir así, seguro, un lugar donde no podía llegar el enemigo, porque todos los familiares del rey, cuando mataban al rey, morían toda su descendencia y los hijos de su descendencia. O sea que él Mefiboset iba a ser un rey el día de mañana, pero por la desobediencia de su abuelo, perdió todo lo que tenía. Como hombre, fue como que Dios le quitó, teniendo 5 años, solamente 5 años, sí, no tiene culpa de nada, pero él estaba pagando las consecuencias de su abuelo. Y pasa así, ¿cierto? Muchas veces sucede esto. Nuestros nietos, yo tengo un solo bisnieto, pero nuestros nietos pagarían la consecuencia de lo que yo haría, lo malo ante los ojos de Dios. Pagaría mi culpa, lo que viene detrás de mí, lo que dejo yo como hombres, los herederos y los herederos de las promesas que Dios tiene para mí. Hay que hacer bien las cosas, y muchas veces no las hacemos bien, y por ahí sufre la gente que no tiene que sufrir, que es nuestra gente. Y él, teniendo 5 años, sufría y creció así, una mentalidad de pobre, un hombre que no tenía absolutamente nada, un hombre que estaba lisiado, porque cuando tiene el accidente, él se quiebra los tobillos, los pies, y lamentablemente queda lisiado. Él no era un lisiado, pero quedó como una persona lisiada por causa de lo que había hecho su abuelo. Y estaba ahí, creció, siendo una persona que podía estar disfrutando de todo lo que Dios le dio a su abuelo, siendo el primer rey elegido por Dios, pero después desechado por Dios por hacer lo malo a los ojos de Dios. Un hombre que lamentablemente sufrió las consecuencias de la desobediencia. Y él estaba en ese lugar, en Lodebar, una tierra que a lo mejor piensa la gente que habla de la Biblia, que este lugar fue conquistado en los tiempos de Josué, cuando Dios prometía leche y miel, y ahí en esas tierras había gente, había reyes, y Dios le daba victoria en las guerras, porque fue conquistando. Dios le daba en lugar de leche y de miel, pero ellos tenían que pelear por eso. Y nosotros tenemos que pelear por lo que Dios nos quiere dar. Nosotros debemos trabajar para que Dios nos dé. No es solamente que Dios nos va a dar, no es solamente que tenemos la promesa, tenemos que trabajar para que Dios nos dé. Y el hombre, la mujer, lamentablemente no le da la gloria a Dios por las cosas que suceden. Y este Mefiboset, nieto del rey Saúl, estaba pagando las consecuencias de su abuelo. Y estaba en ese lugar y creció en ese lugar. Y por lo que se ve, se enamoró en ese lugar. Y tuvo una mujer. Después de la mujer no se habla. No podemos decir no estaba con su mujer, no estaba, pero él, cuando se ve que lo trae nuevamente a Israel o a la casa del rey David,
se ve que llega con su hijo, Mefiboset tiene un hijito, y llega con su hijo y no llega no se nombra su mujer, sino se nombra el hijo de Mefiboset. Y entonces él tiene un hijo y pasa toda una vida de miseria, una vida de hombre que no está en la bendición de Dios. Estaba en Lodebar y lamentablemente estaba sufriendo las consecuencias de la desobediencia de su abuelo. Y entonces pasa algo inaudito, algo que no comprendemos nosotros, ni vamos a comprender por qué David quiere tener misericordia. Y no solamente tener misericordia con un descendiente de Saúl, sino que la tiene, pero él nunca dijo va a tener misericordia de David, el rey, sino va a tener misericordia. Hay alguien que yo pueda hacer misericordia de Dios con él. Y entonces llegan a los oídos de David que hay un hombre, sí, hay un nieto de Saúl, hijo de Jonathan, la persona que David amaba como amigo, que quería, que tenía como una persona sobresaliente a las cosas que hacía, porque Jonathan era de Dios, y lamentablemente también Jonathan pagó las consecuencias de su padre, ¿cierto? Cuando lo matan, él pasa a sufrir la muerte. Y Mefiboset era un hombre que estaba en un lugar, había crecido, él tenía que haber sido un hijo de príncipe, un hijo de rey, príncipe, estando en esos lugares. Si el hombre llamado Saúl, hacía la voluntad de Dios. Y él estaba en unas tierras que no le daban nada, estaba escondido, porque si lo encontraban había un temor, que era la muerte de Mefiboset. Y preguntó si había quedado alguien, y llegó a oídos del hombre que lo cuidaba, que lo protegía, quien era Siba. Y de repente dice, hay alguien que pueda hacer yo misericordia. Dice, dime ese nombre por favor. Se llama Mefiboset. Él está lisiado de ambas piernas. Está en Lodebar, en un lugar donde no hay nada. No es un lugar hermoso, es un lugar feo, un lugar donde la gente muere en pobreza, muere en miseria. ¿Por qué? Porque lamentablemente es un lugar que no da nada. Y él estaba allí, como escondido. Estaba lisiado de ambas piernas, ya tenía un hijo. Y vino a oído de Mefiboset y dice, el rey David llama. Y fíjese en qué concepto se encontraba él, cómo se veía él delante de la presencia del hombre de Dios, del rey, cómo se veía como persona. Dice, ¿quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? Lamentablemente, cuando fue llevado a David, él pensaba que iba a morir, pero sin embargo Dios le dice, mira, voy a tener misericordia de Dios. No dijo misericordia de David, sino misericordia de Dios para tu vida. Y él lo mira y está en ese lugar, y él tiene un hijo, pero nunca se vio como una persona importante, como una persona de bien, sino como una persona, lamentablemente estaba en la lona. Y por ahí sucede que el hombre, la mujer, muchos se han encontrado en la lona, y Dios lo ha levantado,
ha tenido el privilegio de ver la gloria de Dios en su vida. Y este hombre escucha a David y David lo escucha a él, de qué manera él se presenta delante del rey y está en esa terrible condición, lisiado sus pies y manos. Posiblemente él esperaba una cosa que solamente a lo mejor podían exterminarlos, pero no fue así. Podían terminar con su vida, pero no fue así. Y la condición era pésima para Mefiboset, pero David lo miraba, era el hijo de su amigo, y le dice cuáles son las posesiones de Saúl, su abuelo, y le dicen tal y tal parte, tal y tal tierra. Bueno, y vas a hacer una cosa, le dice a Siba, ustedes van a trabajar esas tierras con hombres a tu cargo, con todo lo que te toque, vas a trabajar para Mefiboset. Todo les devuelve. Y si estamos en la lona, podemos hoy entender por medio de la misericordia de Dios que podemos recuperar todo lo perdido. Todo lo que no fue Mefiboset durante años, en este momento le estaba siendo devuelto. Y en este momento Dios quiere hacer una obra en tu vida, en tu persona. Dios quiere hacer una obra en tu corazón. Dios quiere hacer una obra en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Porque lo que vino para Mefiboset fue una cosa no esperada. Y si hoy recibimos lo que Dios tiene para nosotros, podemos disfrutar de lo que Dios nos da. De no tener nada pasó a tener tierras, a tener gente que trabajaba para él. Gente que trabajaba su tierra, que hacía las cosas para él. Qué lindo sería que en este momento nos tomáramos de la mano de Dios y trabajar para que las cosas acontezcan en nuestra vida. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra de Dios, porque de Él mana la vida. Era una cosa que no esperaba. Y muchas veces nosotros, por medio de la palabra de Dios, tratamos de llegar a cada vida para que la persona pueda encontrar la felicidad para su vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y cómo está nuestro corazón delante de la presencia de Dios? ¿Cómo estamos hoy delante de la presencia de Dios? ¿Cómo estaba Mefiboset? ¿Cómo se veía? Como un perro muerto. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué decimos que somos? ¿Qué decimos que tenemos? Y es lindo cuando está nuestro corazón en las manos de Dios y esperamos de Dios y confiamos en Dios y creemos que Él puede librarnos de todo lo malo, hacer su obra en el hombre, en la mujer, su obra divina en nuestras vidas. Puede cambiar nuestra vida, puede cambiar nuestro corazón, puede cambiar nuestra persona y puede sacarnos del lodo cenagoso, puede sacarnos y hacernos libres para su gloria. Porque muchas veces estamos en la lona y no es un lugar lindo estar así como estaba Mefiboset. Sin embargo, llegaron noticias a su vida, fue presentado delante del rey. Hoy puedes presentarte delante de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y decirle la verdad que dijo Mefiboset. Y cómo me encuentro, pero ¿crees que Dios puede levantarnos? Puede
Porque si lo hizo con Mefiboset, un hombre que estaba olvidado de todos, lo puede hacer contigo, conmigo. Puede hacer su obra en el hombre, en la mujer, de una forma maravillosa delante de la presencia de Dios. Él está allí. Y dice, no solamente le devuelvo su tierra, sino que va a comer a mi mesa como uno de los hijos del rey, como un príncipe va a estar. Él no era un príncipe, pero como un príncipe va a estar. Y va a comer todos los días de la mesa del rey. Mientras David fue rey, allí estuvo Mefiboset. ¿Por qué? Porque él hizo misericordia, no la misericordia que hubiera hecho un hombre, no la misericordia que hubiera hecho una mujer, sino la misericordia de Dios. Y teniendo la misericordia de Dios a nuestro favor, es lo más grande, lo más maravilloso que nos acontece como hombres, como mujeres. Y él estaba con ropas de príncipe y comía ahí como los hijos del rey, como un príncipe. Estuvo allí a la mesa que era extendida para los príncipes de los hijos del rey David. Y eran muchos, pero David lo quería tener allí a su lado. Y la gente trabajaba sus tierras, y la gente estaba también disfrutando de lo que Mefiboset recibía. Una cosa terrible, extraordinaria, que Dios nos devuelva lo que nosotros íbamos a hacer o lo que nosotros vamos a hacer en este tiempo. Puede cambiar nuestra vida. De no tener nada a tener todo, de no tener absolutamente nada a nuestro favor, a tener todo a nuestro favor. Sin trabajar, sin mover un dedo, él, por palabras del rey David, tuvo la gran misericordia de Dios de obtener todo, de obtener un plato de comida, de obtener tierras, de tener hombres a su cargo, porque así es Dios de misericordioso. Dios quiere sacarte de un lugar donde no produce nada a un lugar fructífero. Dios quiere bendecir tu vida de una manera especial. Lo importante es que sigamos a Dios. Si hay un lugar donde puedes estar alabando el nombre de Dios, busca un lugar, congrégate, esté siempre en la presencia de Dios, y Dios hará. Dios tendrá de nosotros misericordia. Dios hará de nuestra vida infeliz una vida feliz, de no tener nada a tener todo, porque Dios es bueno, Dios es así. Dios puede darnos, puede cambiar del día a la noche. Del día a la noche fue pobre, y del día a la noche fue un hombre que tuvo tierras, que tuvo lugar, un lugar en la gente, un lugar en todo Israel, un lugar donde él sembraba y decían, viste, yo me imagino a la gente decir, viste, de no tener nada tiene todo. Es un nieto de Saúl que estaba olvidado, pero hoy Dios se acordó de él. Y hoy Dios se acordó de ti. Dios quiere hacer una obra de milagro en tu vida, en tu persona. Y este hombre pasó de no tener nada a tenerlo todo. Y a comer en la mesa del rey, nada más y nada menos. Estar como uno de los príncipes delante de la presencia de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta aquí la palabra de Dios. Dios puede levantarte, Dios puede hacer de ti una persona de bien, una persona que está haciendo la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que Dios nos manda, las cosas salen mucho, pero mucho mejor. Porque muchas veces hay gente que quiere darse la cabeza contra la pared por lo que está pasando, está sucediendo. No se lo esperaba, pero está pasando y está en un lugar que no da frutos a su vida, no da nada a su persona ni a su familia, y lamentablemente pasamos de tener algo a no tener absolutamente nada. Pero hoy
podemos recuperar todo lo que el enemigo nos ha robado. Y este hombre recuperó sin pedirlo todo lo que el enemigo le había robado. Y podamos nosotros entender que Dios quiere lo mejor de lo mejor para nosotros. Hasta aquí la palabra de Dios. Fíjate lo que hizo Dios en Mefiboset y puedas entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si Dios lo hizo con Mefiboset, un hombre que no pidió absolutamente nada, y recuperó todo lo que el diablo le había robado, cuánto más si te están diciendo que podés salir de cosas malas a lo bueno. Y entonces ahí vamos a entender que Dios ha tenido un propósito para nosotros y es el de bendecir nuestra vida de una manera especial. Y podemos, dice, que largas mesas van a ser extendidas delante de nuestros enemigos. Nos vamos a servir de la bendición de Dios porque Dios está con nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y puedas entender que Dios te ama. Bueno, hasta la próxima. Que Dios te bendiga, que Dios pueda dar a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, si tenés bisnietos, es para ellos, porque todos nos vamos de esta tierra. Hay gente que ha tenido cosas y en su mezquindad no le ha dado nada a sus hijos, a sus nietos, pero Dios no quiere esto. Dios quiere que, así como nosotros somos bendecidos por Él, somos cuidados por Él, quiere cuidar a tu familia. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.